Señor. Qué bueno es Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Qué hermosa presencia, ¿verdad? No hay cosa más agradable que estar en la casa de Dios este día, aunque todos los días son del Señor, es un día especial, en que el pueblo, en todo el mundo, el pueblo de Dios se reúne, se congrega para recibir la palabra, para alimentarse, para estar en la coinonía, en la común unión entre los creyentes. Y no importa el idioma, no importa la raza, no importa el país, lo importante es que adoramos al mismo Dios. Y en todas partes el Espíritu Santo se está moviendo de manera portentosa. Dios sigue siendo fiel a su pueblo, a su iglesia, la cual está preparando para su venida. Así que somos muy privilegiados, de estar siendo preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos. Pareciera que el tema de la fe, a pesar de que es un tema muy hermoso, a veces es un tema que por ser una palabra de dos letras no se quiere tratar o discutir mucho. Y en realidad así es. La fe solamente nació en nuestro corazón por el conocimiento de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en un momento de nuestra vida nos dimos cuenta que necesitábamos del Señor. Nos dimos cuenta que en la situación que estábamos no había salida, no había esperanza. Y ahí nació la fe. En los adultos, en los niños, la fe nace en cualquier detalle. Porque los niños así son. Son muy especiales para recibir lo que Dios tiene, ellos lo creen. El adulto, lo analizamos todo, le buscamos la lógica a todo. Sin embargo, la palabra de Dios en Hebreos 11, el cual es el pasaje que vamos a meditar ahora, voy a evitar que lo busque. Tenemos una relación tan hermosa, un resumen en este capítulo de la historia de gente de fe. Y voy a dar lectura, que es un pasaje bastante largo, tiene 40 versículos, pero no importa. Vamos a leerlo, vamos a tratar de analizarlo, entenderlo. Y es un llamado, hermanos, a nuestra fe esta mañana. Dios me ha puesto un llamado a mi fe esta mañana. ¿Cómo está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué has hecho con tu fe? Es lo que Dios me ha puesto a mí. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué has hecho con tu fe? Entonces quiero por favor pedirles que estén en pie. Vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice: ahora bien, es la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció
y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que desde que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como la estrella del cielo e incontables como la arena en la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubiera estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viéndolo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron las bocas de los leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon a filo de espada. Sacaron fuerzas de las flaquezas, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga al ejército extranjero. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía a gente así. Anduvieron sin rumbo por el desierto y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta. Si nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor.
Dios bendiga su palabra. Estamos leyendo la nueva versión internacional para el que tenga una Biblia diferente. Otra versión. Respetamos cualquier otra versión que esté usando. Puede sentarse. Cuando recordaba este pasaje, hermanos, que lo he leído por muchos años, me vino a la mente mucho esta parte. Esta gente no era merecedora. Esta gente de fe, estos héroes de la fe, el mundo no los merecía a ellos. En estos días donde la fe se está enfriando tanto, y esto era profético, dicho anteriormente, que la fe de muchos se enfriaría en los últimos días. ¿Qué calidad de fe estará mostrando la iglesia de Jesucristo al mundo ahora? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué fuerza de fe estamos nosotros, la iglesia, mostrando al mundo perdido? ¿Será una fe con visión? ¿Será una fe de retos? ¿Será una fe victoriosa? Es muy hermoso que se nos alimente cada día de la palabra. Lo necesitamos y qué hermoso es anhelarlo. Pero ¿qué sucede después de que la palabra llega al corazón y que debe marcar nuestra vida? Debe sellar ese corazón y debe dar fruto esa fe. Llamarse cristianos, hay una cantidad grande de millones llamados cristianos. Pero estos que acabamos de leer aquí se distinguieron por la fe en su Dios. Fue gente de retos, fue gente de valor, fue gente que creía en lo imposible, que creía en los cambios divinos, que le creía a su Dios, más que cree en Él, le creían a Él. Y fueron procesados duramente. Pero qué hermoso es que su nombre está escrito en la palabra para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para remover los cimientos de nuestra fe, cuales y como quiera estén o que sean. En este tiempo, hermanos, y en medio de esta generación que a usted y a mí nos tocó vivir, es donde el mundo necesita ver la fe. Y no va a ser por lo que tú les digas, va a ser por lo que ven en ti. En este capítulo, diferentes versiones, diferentes Biblias le tienen un título, vamos a llamar así, al capítulo de la fe. En la nueva versión internacional el título dice por la fe. A otro le llaman los héroes de la fe. Las promesas de los héroes de la fe. Y el primer versículo, hace muchísimos años, como unos 30 años me lo aprendí, recién conocí el Evangelio a los 12 años. Ahorita vemos aquí la palabra garantía. Ahora bien, la fe es la garantía. La gente no entiende la palabra fe. Garantía. Algo que se nos asegura. Y en la versión 1960 dice, después la fe, la certeza de lo que se está esperando. Una garantía, una certeza. La Biblia Mundo Hispano dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan. Constancia o la sustancia. La sustancia que une lo humano con lo divino. No puede ser de otra manera. Porque el Todopoderoso, nuestro Dios, es un ser espiritual. Y nosotros, aunque somos hechos a su imagen, se nos olvida que somos espíritu. Y que la fe vino por el oír la palabra de Dios, que sustentó en nuestra necesidad primaria quizás, de la manera que tú y yo hayamos conocido al Señor. Pero es una sustancia. Aparte de ser una garantía,
una certeza, una constancia. Hay una sustancia divina en esa fe. No importa lo pequeña que sea, no importa lo que hayas avanzado en tu fe, no deja de haber una sustancia que Dios depositó ahí en nosotros. Y ahí se cree en esa garantía. La garantía se extiende por muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay promesas. Hay promesas que si no es por fe, jamás se van a ver. Jamás se van a recibir, ¿no crees? Hay una esperanza. La esperanza es para el presente. La fe es para el futuro. Si usted todo el tiempo vive en esperanza, va a estar esperando lo que hoy en el día le vaya bien, que hoy en el día coma lo que quiere comer, que hoy en el día... Eso es lo presente. Pero la fe se mueve para el mañana, para el futuro. Dios nos pide que tengamos fe en Él. La esperanza, el puro conocimiento de Dios pueden hacer la esperanza. Pero la fe es algo que se tiene que mostrar, algo que se tiene que vivir. La fe es la que hace que las esperanzas se hagan una realidad. Esa realidad en el ámbito de los propósitos divinos, no en el ámbito de sus planes humanos. Escuche bien, en el ámbito de los propósitos divinos. Porque ahora tú, como un hijo de Dios, como el hijo del ser todopoderoso, del Altísimo, tienes que entender que ahora tú estás dentro de la agenda divina. Que mientras que nos sigamos moviendo bajo la agenda humana, bajo nuestros deseos humanos, no dejamos que la voluntad de Dios actúe en nosotros de manera plena, que sus promesas en esta fe se cumplan o se completen. De tal manera que aquí hay un resumen muy hermoso y vamos a analizarlo de una manera no muy larga. Pero en los versículos 4 al 6 vemos el ejemplo de nuestros hermanos. De 4 a 6, por ejemplo, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió un testimonio de ser justo, un sacrificio más agradable. Nosotros quisiéramos que cuando la iglesia viene, se congrega, todo el mundo viniera a presentar un sacrificio de alabanza al Señor. Es lo que el pastor anhela. Que se provoque en los aires el mover del Espíritu Santo. Un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración. Y ahí es donde se ve, fíjate bien, la fe del creyente. Ahí es la primera muestra de la fe del creyente. ¿Qué tan dispuesto yo vengo a presentar mi sacrificio de alabanza a mi Dios? Voy a preparar el culto al Señor. No lo prepara aquí el que está enfrente, no lo prepara el pastor, lo preparamos todos. Empezamos a preparar el ambiente para cuando el Espíritu de Dios va a hablar. Dice que fue aceptado el sacrificio de uno. Los dos llevaban sacrificio, pero Dios no lo aceptó, el de su hermano. ¿Por qué? Porque el de Abel era aceptable al Señor. Dios estaba viendo la fe de Abel. Dios estaba viendo el corazón de Abel. Y depende de esa fe, depende cómo está ese corazón, vienen las obras después. Y claro que eso provocó a mucha ira y enojo a su hermano Caín. Por eso después lo mata. Provocar una fe ferviente, hermanos, va a traer muchas envidias. Provocar una adoración que llegue al trono de la presencia de Dios va a provocar envidias y celos y burlas y cuánta cosa.
Pero esa es la fe. Una fe en el Señor es algo que se desborda, que no le puedo ocultar nada al Señor. Esa es fe. Que usted se suelta en espíritu, alma y cuerpo adorando al Señor. La fe nos lleva a la obediencia, como pasó aquí con estos dos hermanos. Nos lleva a la obediencia. ¿Tú tienes fe? La Biblia dice, muéstrame tus obras. Yo te digo en este momento, ¿tú tienes fe? Según el acuerdo del mensaje, muéstrame tu obediencia. Dices tener fe. ¿Dónde está tu obediencia a Dios? ¿Dónde está la búsqueda de Dios? ¿Dónde está la práctica de la palabra de Dios? Ahí está el resultado de nuestra fe. Ahí está el qué tanto le creo a Dios. Creo a Dios por su palabra, pero ¿qué tanto le creo a Dios? Esa es la constancia, hermanos, de las cosas que se esperan. Y la comprobación de los hechos que no se ven. ¿Qué resultado o qué promesas nosotros esperamos de Dios que sean realizadas en nuestra vida? ¿Cuál es la recompensa para los cristianos según su fe en esta generación? ¿Cuál sería mi recompensa? ¿Cuál sería tu recompensa? Que nos hablen de a largo plazo, esperar, bueno, cuando estemos con el Señor, va a ser muy lindo. Pero qué hermoso es que eso se realice aquí. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es hermosa y tú empiezas a entenderlo mejor cuando te das cuenta que la vida eterna se empieza a disfrutar aquí, no esperar a llegar allá. Cuando tú la disfrutes aquí, cuando tú estás viviendo una vida en abundancia aquí con la libertad que Cristo da por la obediencia al Señor, ¿estás dispuesto a que Cristo venga en cualquier momento? No tienes ningún temor a que el Señor te recoja en cualquier momento. Estás totalmente preparado, sin dejar de disfrutar lo que viene adelante, porque estás disfrutando tu vida en Cristo ahora. Vas a poder disfrutar el futuro con el Señor. Muchos esperan que hasta que ya hayan sido, pasen los 30 años y hasta que vean todas las promesas realizadas. No, hermano. La fe que Dios quiere de ti, la quiere para ahora. Es la fe que te activa en el cristianismo. Es la fe que hace milagros. Es la fe que te mueve. Es la fe que se mueve en lo extraordinario, en lo sobrenatural, en las cosas que para ti son imposibles. Es el Dios en el que hemos creído. Yo no he creído en el Dios que nada más está listo para suplir todas mis necesidades. Si tú eres el tipo de cristiano, olvídate de mi Dios. Ese no es mi Dios, el que yo predico aquí. No, Él es mucho más que eso. Él es un Dios que forja en tu corazón expectativas, retos, motivaciones que provoca en nuestro corazón hacer la diferencia en este mundo, hacer la diferencia en el cristianismo, hacer la diferencia donde tanta necesidad hay. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. La pregunta en la mente humana siempre es: ¿será fiel Dios a todas sus promesas? Porque me predican o me dicen que hay más de 3,000 o 5,000 promesas ahí. Aunque algunas no son para nosotros, muchas son para el pueblo de Dios, exclusivamente para Israel. Pero muchas son para nosotros. Miles también. ¿Será? Esa es la mente humana. Ese es el razonamiento humano.
Pero cuando tú estás con una fe sólida en el Señor, sabes que eso es lo que menos te preocupa. Nuestra verdadera preocupación debería ser estar tomado de la mano con el Señor cada día y pedirle al Señor cada día: auméntame la fe. Hoy que quiero que hagas un cambio en mi trabajo, hoy que quiero que hagas un cambio en mi marido, hoy que quiero que hagas un cambio en mis ojos, en mis ojos, mi vista, que estoy enfermo, hoy que quiero que hagas un cambio en mi organismo por esta enfermedad, hoy que quiero que hagas un cambio en la célula que trabajo, que estudio, que doy estudio, que colaboro en mi ministerio, en lo que vaya a hacer. Es la fe activada en el nombre de Jesús que hace esos cambios. Ese es un deleite, estar viendo la gloria de Dios cada día por la fe. Ese es un deleite. Ese es un cristianismo vivo. Esa es una fe viva. La fe, hermanos, asegura las promesas divinas. Dios da la promesa, pero tu fe, escucha bien, tu fe asegura esas promesas. Por la fe que yo tengo en el Señor, yo sé que cada promesa que tiene para mí se va a realizar. ¿Cuál es mi trabajo? Mantener mi fe en alto. ¿Cuál es tu trabajo? Mantener tu fe al nivel que Dios te quiere llevar. Dejar el conformismo de fe. Hablo de un nivel básico de fe. Como decía hace un rato, solamente esperar en Dios que supla necesidades. Dios, hermano, Dios quiere mostrar su grandeza y poder en muchas otras cosas que simplemente en lo necesario. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué tienen tanto afán? Digo el Señor. Si yo cuido de los pájaros, las aves, de los lirios del campo, ¿por qué no voy a cuidar de ustedes? Ese es el principio, hermano, esa es la base. Pero el ser humano se encajona tanto en eso, perdemos tanto tiempo en eso, en el afán y la ansiedad, que nuestra fe nunca pasa de nivel. Ahí nada más estamos. Y ahí no la pasamos. Ayer les dije a los jóvenes, si tu expectativa es solamente ir a trabajar a un McDonald's, a hacer french fries y hamburguesas, estás bien pobre. Ya tienes la pobreza en el corazón y en la mente, muchacho. Levántate en el nombre de Jesús. Él quiere levantarte como un profesional para ayudar a la comunidad, para ayudar al pueblo de Dios, para bendición de muchos. ¿Por qué te limitas? Tú le pones límites a tu fe, porque Dios no le pone límites. El Señor ha dicho: yo haré contigo cosas grandes, y es porque lo va a hacer. Dice que Él las va a hacer, no tú. Si tú te la pasas todo el año analizando cómo voy a hacer esto y aquello, jamás vas a dejar que el poder de Dios divino se manifieste en ti para llevarte a niveles de fe mucho mayores. Si todo el tiempo tú te estás preguntando ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Te vas a acabar ahí los 50, 80 años que tengas que vivir, porque quieres hacerlo tú. Pero cuando tu fe está puesta en el Señor, Él te va proyectando, Él te da una visión clara, el Señor se manifiesta con poder, su gracia se va derramando y empiezas a ver lo invisible, empiezas a soñar cosas grandes con Él. ¿Cómo le gusta al enemigo tenerlos entretenidos con las cositas básicas? Ahí. Y en lugar de que la mujer se ponga intercesora a orar porque el marido va a declarar, se la pasa diciendo: es que este hombre no cambia, no cambia. En el nombre de Jesús, di que va a cambiar. En el nombre de Jesús, di que tendrás el trabajo que has anhelado, porque el Dios poderoso de la gloria no es imposible para Él. Que tus hijos se van a rendir a los pies del Señor, porque toda rodilla se doblará. Y si tú lo declaras ahora, va a ser ahora. Te voy a decir una cosa, hermano, iglesia. Si
Si tú crees que nada más Dios está probando tu fe, te digo que Satanás también. Y ten mucho cuidado con eso, porque él utiliza eso. Porque es más astuto que tú muchas veces. Y viene y te arrebata lo que Dios ya tenía para ti. Por tu pobre fe. Tenemos tanto que aprender de estos personajes, hermanos. Lo que declares con tu boca, eso será. Declara miseria. Varón, sigue diciendo a todo el mundo que no tienes trabajo. Y no lo vas a tener. ¿En qué Dios has creído? Y luego, ¿a qué Dios estás proyectando? ¿Estaremos siendo una generación conformista? ¿O realmente estaremos mostrando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en el que hemos creído? Qué terrible reto me pone a mí el Señor en este pasaje esta mañana. Y creo que es para la iglesia también. Acuérdate que tu fe es la que asegura que las promesas divinas se cumplen en tu vida. Deja de pensar en lo humano en este momento y empieza a pensar en lo divino. Ubícate. Si no te ubicas, no vas a salir de la miseria. La fe nos lleva a situaciones temporarias o temporales, no a estilos de vida permanentes. ¿Por qué? A situaciones temporales en las cuales Dios se va a manifestar de maneras sobrenaturales. De maneras que te paralizas en un ratito y dices, en mi corazón como hombre o como mujer carnal, nunca pensé que esta puerta se iba a abrir. Pero la promesa de Dios, la promesa divina es que se abriría la puerta de la bendición. Y en lugar de que en ese momento le glorifique al Señor, alabe a Dios y dé testimonio, se queda paralizado. Y no caemos en el segundo error. Bueno, es que ya era tiempo, decimos. Qué falta de fe. Es que me lo merecía, yo trabajo mucho. Qué falta de fe. Qué altivez. La fe, hermano, nos lleva a situaciones temporales. No creas que te vas a quedar así. Yo no me quiero quedar como estoy ahorita. Yo quiero más. Yo quiero más fe. Porque si no me muevo bajo la fe, sobre la fe y en la fe, me voy a mover en lo natural. Y lo natural se va a cansar. Se va a envejecer, se va a enfermar. Pero cuando nos movemos en la fe, hermanos, entonces sí, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. No nos lleva a estilos de vida permanentes, porque eso se llama religiosidad. De religiosidad están llenas las iglesias y en Houston. Es ir a darle al Señor 2 horas o 3 horas a la semana ahí estando sentado en un templo y piensan que eso es fe. Vestir con una ropa diferente que toda la semana de trabajo y piensan que eso es fe. Eso es caer en la extrema religiosidad. Pero en toda la semana no dan testimonio de ser hijos de Dios. No tienen nada nuevo que contar. Hay gente que no da cuenta, yo allá en el año fulano de tal. Pero ¿qué estás ahorita? Dime, un testimonio nuevo, fresco ahorita. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a ti ahorita? No, pues nada. ¿Por qué no se ha haciendo nada? ¿Dónde se quedó tu fe? ¿Allá hace 30 años? Enterrada. Nadie puede vivir del pasado, hermano. Olvídate de eso.
Los cristianos no somos para vivir del pasado. Estamos para obrar en fe en el presente y disfrutar la gloria del futuro. El versículo 10. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Eso es la fe. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela. Y Abraham no le saca una lista a Dios como nosotros lo hacemos en estos días. Solamente le dice: sal de tu tierra y tu parentela. La tierra que te voy a mostrar. Mira, Señor, si no me das un mapa. Señor, si no le quitas unos 50 años a mi mujer para que esté más joven y aguante todo el viaje. Si no cambias este ámbito. Si no me muestras una foto de la casa que voy a recibir allá. Abraham no actuó así. Por eso es un héroe de la fe. Nosotros así estamos. Generalmente así actuamos. Así actuamos. A mí me hizo una pregunta una persona recién llegando de Monterrey, que tuvimos allá los pastores garífunas de la Ceiba en Honduras. Llegué contando que vamos a ir en febrero. ¿Y con qué van a ir? ¿Con qué van a pagar pasajes para tanta gente? Tanto servidor que tiene que ir. No sé, solo sé que vamos a ir. Esa es mi fe. ¿Tú qué te preocupas por el dinero, hombre? Esa es mi fe. Y por esa fe que orábamos por ti antes de conocerte, tú estás aquí. Tú eres prueba de mi fe. Y mucha gente, cientos de personas de muchas partes. Para mí es la manera de ver el poder de Dios manifestado. Y tengo una fe muy pequeña. Todos los días le pido que me la aumente. Todos los días le pido que me la aumente. Así es que, hermano, imagínate, creyéndole a Dios, qué cosas no puedes hacer. ¿Qué cosas no vas a recibir? No tienes que luchar por ellas. Van a llegar nada más. Llega nada más. La fe en Dios tiene un destino seguro. Un destino seguro. Ve, sal de aquí y ve allá, le dice el Señor a Abraham. Y allá va Abraham. Así viejo y cansado y todo, allá va. La fe, hermano, siempre va a esperar lo imposible. Siempre. Es un deleite estar anhelando lo que no estamos viendo. El Señor está procesando tu corazón en ese tiempo. Que tú te deleites. Que dejes de llorar. Que dejes de lamentarte. Que dejes de levantarle culto al dolor. Hay mucha gente que se la pasa todo el día levantándole un culto, un holocausto, un sacrificio al dolor. Y llora, y llora, y llora. Pero ni siquiera le está derramando sus lágrimas al Señor para que haya limpieza espiritual. Es una costumbre en la carne nada más. Y no permite que Dios entre a hacer la limpieza que tiene que hacer el Señor. Que el Espíritu Santo venga y sane las heridas del corazón. Levantamos holocaustos a tantas cosas. Qué terrible que somos nosotros los seres humanos. Los que más nos parecemos a nuestro Creador. Los que debemos de levantar esa imagen de Dios que está en nosotros. No se levanta si no es por tu fe. Se puede atravesar la muerte aún así, hermanos.
aún atravesando la muerte, no quiere decir que las promesas no se van a cumplir en nosotros. Claro que se van a cumplir. El versículo 13 dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Abraham se le prometió el hijo, Dios le dio el hijo, sí lo pudo vivir, lo pudo experimentar, pero aún así vino un reto muy grande para él. Sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hermano, ¿sabes por qué tu fe no aumenta muchas veces? ¿Sabes por qué tu fe no crece? Porque tú no has dado por hecho que solamente eres pasajero por esta tierra, que somos peregrinos por aquí. Por lo tanto, no tienes una perspectiva nueva ni fresca de qué legado vas a dejar a esta generación. Estás creyendo que te vas a quedar aquí, no te vas a quedar, hermano, un día te vas a morir, o Cristo viene. Nuestra eternidad no está aquí, está con el Señor. Por esa razón, trabajamos más en lo material que en lo espiritual. Por esa razón, la carne se fortalece más que el espíritu. Acuérdate que somos peregrinos, extranjeros. Vamos de paso. Y el tiempo que tienes aquí, cristiano, iglesia, el tiempo que tienes aquí, si no lo aprovechas, qué pena. Qué pena que no aproveches. Tú debes de moverte en fe, debes actuar en fe, debes hablar en fe, debes accionar en todo por la fe. Es lo mínimo que un hijo de Dios puede hacer. Es lo mínimo. Dios no me llamó a mí a hacer cosas grandes, pero cuando yo lo obedezco, el Señor lo va a hacer a través de mí. Dios no te llamó a ti a hacer cosas grandes, pero cuando tú los obedeces, lo vas a hacer a través del poder de la fe que está en ti. Es como se mueve la unción, ¿no? La unción de Dios no se derrama sobre gente que no tiene fe. Una unción tan poderosa, el vaso, el instrumento, tiene que tener fe. Tiene que tener un buen fundamento de fe para poder actuar así. Y se cumpla lo que Dios tiene para él. Por eso los que decimos creer en Dios tenemos que ser gente con visión. Para otros pueden ser retos inalcanzables, pero para ti es como si estás viendo lo invisible ya. Estás declarando lo que va a venir por la fe que hay en tu corazón hacia el Todopoderoso Dios. La fe, hermanos, la verdadera fe conduce a una adoración genuina. La verdadera fe, cristiano, te conduce a una adoración genuina. No a ser un espectador cuando llegas a un lugar donde se está adorando a Dios vivo. Dios no quiere espectadores, en el cielo no va a haber espectadores. No van a entrar ahí, no van a poder entrar. Ya fuiste procesado aquí para poder llegar allá, así es que si aquí el proceso no lo soportas, no lo aguantas, no lo toleras, la fe conduce a una verdadera adoración. Versículos, estoy para los que acaban de llegar, en Hebreos 11, versículos 17 y 18. ¿Qué dice la palabra? Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, a su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y él pudo haber dicho, como cuando los cristianos vienen a levantar una ofrenda de adoración al Señor. ¿Qué dicen los creyentes cuando llegan a las iglesias? Vengo muy cansado, es viernes, trabajé toda la semana bien duro. No puedo danzar, tengo paralizadas las piernas, tengo cansados los brazos, no puedo levantar las manos, menos danzar. Era tanto el temor reverente de Abraham hacia el Señor que no se atrevió a preguntarle nada. Él tenía razones y derechos de decirle: oye Dios, pero ¿cómo está esto que te presente a mi hijo en holocausto, en sacrificio?
Si tú dijiste que me lo ibas a dar, que iba a ser para mí, para mujer, ¿cómo que ahora me lo estás quitando? ¿Qué te pasa? Te entrego a mi suegra o a otro, pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Él pudo haberlo dicho, pero no lo dijo. Hizo lo que el Señor Jesucristo enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque creía en las promesas del Señor. Ahí fue probada de la manera más terrible que pueda ser probada la fe de un ser humano, que te pidan a tu hijo. Si el mismo Dios Todopoderoso entregó a su Hijo unigénito, ¿tú crees que no sabe? ¿Tú crees que Él no sabe lo que tú amas a tus hijos? ¿Tú no crees que Él no sabe las necesidades que tenemos que suplir en nuestra familia? ¡Claro que lo sabe! Pero está tan limitada tu fe que la pasas dando círculos como andaban aquellos en el desierto, círculos por 40 años, y no llegaban a un lugar tan cortito que es ahí, porque ya anduve allá. Ya había el lugar del desierto que los judíos cruzaron, era tan pequeño. 40 años. Así se pasan los cristianos dando círculos porque nunca fomentaron su fe. ¿Desde cuándo no se acerca contigo una persona y te dice, oye, tú tienes mucha fe, ayúdame en esto, yo veo tu fe? Cuando tú oras, yo siento la presencia de Dios, ora por mí con esto, ora por mí, estoy pasando una tribulación. ¿Desde cuándo no te pasa? Si nunca te ha sucedido, ten cuidado. Verifica primero si eres hijo de Dios entonces. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete al Señor. Es que eso es la fe. La fe se tiene que mostrar. La fe se tiene que mostrar, hermano. Esa es la fe que el mundo necesita ver ahora. Lo que esta generación que se está perdiendo necesita ver en la iglesia es este tipo de fe, es esta calidad de fe, que estén dispuestos a entregarlo todo por el Señor, como lo hizo Abraham, el único, el heredero. Aquí está, Señor. Vino de tu mano te lo entrego. Por eso tan sabiamente el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ya viene el viernes y ya estamos muy cansados. No podemos llegar un poco antes para ponernos de rodillas al altar. El Señor tiene que entender, pastora, yo trabajo mucho, no tengo fuerzas. Entonces no le estás amando con todas tus fuerzas. Los héroes de la fe tienen tanto que enseñarnos, hermanos. No acabaríamos esta mañana, este día, de hablar de ellos y toda la noche siguiente. Pero la fe que Dios quiere de ti es una fe que adora en medio de la tribulación. Y el tipo de cristianismo que estamos viendo ahora es el tipo de cristiano que cuando viene la tribulación no se para, se desaparece de la iglesia. Fíjese nada más. ¿Cómo está viendo Dios tu fe? Que tengo un problema conmigo, que viene un ataque, que un chisme, que una murmuración, y se desaparece. Se anula sola su fe. La fe que Dios quiere ver en nosotros, hermanos, es una fe que permanece en medio de cualquier tribulación. Una fe que está dispuesta a adorar aún en el dolor. Cantar aún en medio del dolor. En medio del rechazo. En medio de la oposición. Qué terribles que somos nosotros, de veras. Cómo nos olvidamos del Señor en el lugar donde más lo necesitamos tener. Cómo lo hacemos a un lado del Señor, en el lugar donde nosotros no tenemos concepción de esto. Que en ese momento de prueba, que en ese momento de dificultad, de tribulación, es donde Él va a hacer que tu fe crezca. No es donde todo está cómodo, es ahí en el dolor, es ahí. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, todo lo que el Señor padeció. No estimó el ser, no se aferró
el ser semejante al Padre y quedarse en el trono, quiso pasar este proceso, igual que nosotros, esta vida sufriendo tantas cosas para que tú entiendas, comprendas que solamente Él puede entender toda tu necesidad. Y Él lo soportó humanamente. 100% Dios, en ese momento de la tribulación, 100% hombre, como cualquiera de los que estamos aquí. Quiere decir que tú puedes soportar, pero Él nunca alejó su comunión con el Padre. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se va a hacer como yo quiera. Cuando tú y yo estamos en la tribulación, esa debe ser nuestra oración, que no sea como yo quiera. Si esto que está pasando es para que mi fe crezca, aquí estoy, Señor, y que venga lo que venga, tú estás a mi lado y tú me fortaleces y yo veré tu poder y tu gloria. Ese es el tipo de fe que está haciendo un despertar en toda América. Lamentablemente menos en Estados Unidos. Nos hicieron un llamado a la ciudad de Austin de parte del gobernador. Estuvimos allá el jueves por la tarde, una cena con ellos, senadores, mucha gente de la Cámara de Senadores, gobernadores, exgobernadores. Y no sabíamos nosotros por qué nos llegó la invitación. Nosotros no tenemos nada que ver con, no conocemos a nadie del gobierno. Bueno, Dios sí tenía un plan. Dios tiene un plan. Y Dios trae mucha bendición para el pueblo. Y todos ellos creyentes. Habíamos como 3,000 pastores, personas ahí, entre la gente del estado y gente invitados de aquí de la ciudad. Habíamos como unos 3, 4 pastores de aquí de Houston, de San Antonio, de Dallas, de otros estados, de muchas partes de la nación. Y fue aquí en Austin, la capital. ¿A qué nos llamaron? A ponernos un reto bien fuerte. Y uno de ellos, de los oradores, dijo: a causa de cómo están las iglesias, está la ciudad. Y yo me quedé helada, porque yo soy responsable de esta congregación. Pero tú eres responsable delante de Dios. Tenemos que levantar América. ¿Por qué un país que ha sido de bendición para tanto hispano, el hispano mismo lo está pisoteando? Estamos causando vergüenza al Estado, hermanos. Qué terrible. Por lo menos los cristianos no debíamos de ser eso. Debíamos ser ejemplo en todo. Un avivamiento queremos. ¿Por qué se está dando en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en África, en Asia? ¿Por qué en Estados Unidos no se está dando el avivamiento? ¿Es esto? Porque tenemos una máscara de fe, no una fe genuina. No una fe genuina. ¿Dejamos a Dios para lo último? ¿O para cuando están las necesidades? ¿O para cuando tengo algo que decir? ¿Qué compromiso tan grande tenemos, hermano? En nuestra propia casa, para empezar. En nuestra propia casa. ¿Qué tipo de fe tus hijos están viendo en ti? ¿Qué tipo de cristianismo tu familia está viendo en ti? ¿Cristiano o religioso? ¿Analítico o hombre de valor y fe? Porque por estar analizando todo te pierdes tantas bendiciones. La fe no se analiza, simplemente se vive y se disfruta maravillosamente. Yo no sé qué vamos a hacer la iglesia, hermanos. No sé. Yo estoy buscando dirección divina. Pero si esta iglesia no brilla, entonces ¿para qué está aquí? Si tu fe no la puedes manifestar
al Señor. No te digo al mundo, al Señor. ¿Qué tienes para mostrar al mundo? ¿Qué tenemos para enseñar a los demás? Debemos vivir una fe que verdaderamente conduce a la adoración, que nuestra adoración provoque a otros, que otros anhelen adorar a Dios de esta manera. No es conocimiento, es una relación genuina, que aún el más nuevo nace en el Espíritu y empieza a adorar a Dios. Y los viejos tenemos mucho que aprender de los nuevos, de su primer amor, cómo lo están experimentando, cómo lo están disfrutando. Se acaba el amor por Dios, se acaba la fe y se acaba todo. Ten cuidado porque en ese tiempo Satanás está poniendo muchas trampas para que tu fe se enfríe. Así es que, ¿cuál es el antídoto para esto? Mostrársela cada día. Mostrársela a Satanás cada día. No solamente Dios la está pidiendo, sino Dios te dije hace un momento, Satanás está viendo qué tipo de fe puedes mostrar tú. La fe traza acciones futuras, hermosamente. Versículo 20, por la fe Isaac bendijo a Jacob y Jacob a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. El padre sabía, no lo había visto, pero en su fe lo podía ver lo que venía para los hijos. Si tú te conformas solamente con darles alimento y darles escuela, no estás previendo la fe en ellos. No estás previendo lo que las promesas de Dios se van a realizar en ellos. Porque se supone que si yo soy bendecida, mis hijos tienen que ser más bendecidos que yo. ¿Puede ser el temor un obstáculo para tu fe? Sí, estorba mucho. El temor es el enemigo número 1 de la fe. Y si tú tienes miedo a dar el siguiente paso, oyes el mensaje, te gusta, pero no te atreves a probar el mensaje, a que lo digieras como lo debes digerir aquí, pues no pasas de lo mismo. No sales de donde estás. No puedes provocar el gozo, la sonrisa del Señor hacia ti. Sí es el temor un tremendo obstáculo. 23 al 25 dice, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por eso en Moisés se cumplió la promesa, porque el padre y la madre, aunque siendo hebreos, lo metieron ahí en la canasta y cayeron en manos de gente, de egipcios. Pero ¿qué pasa? Ellos no tuvieron miedo que la promesa se iba a cumplir a través de ese hijo. No importa que no estuviera en sus manos. Nosotros nos aferramos a lo carnal, a lo humano, pero no soltamos donde debemos soltar, que es en la fe a lo divino, a los propósitos divinos. Por la fe Jacob, dice el 21, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de José, y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Los bendijo sin vergüenza. No los bendijo de dientes para afuera. Ahí cayó sobre el bastón y murió dando la bendición. Porque fue un hombre de fe. Un hombre de fe nunca va a morir en vergüenza ni en miseria. Va a morir en honores, con honores como David, conforme al corazón de Dios, creyéndole a Dios. Por la fe 22, José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Hasta eso. Yo sé que ya voy a morir, yo sé para dónde voy, yo ya conozco la patria que me espera. Hagan esto y esto de esta manera, mis huesos los ponen en tal lugar. Qué seguridad, qué confianza, qué claro tenía de que era peregrino por esta tierra y que su misión ya se había cumplido.
Nosotros a veces ni la hemos empezado todavía. Nuestra misión de fe muchas veces ni la hemos comenzado. ¿Cómo vamos a decir ya terminé la carrera? Leí la parte de Moisés cuando fue nacido y escondido. Vamos a pasar a la 24. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Prefirió sufrir con el pueblo que disfrutar los placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Era un Mesías. Prefirió eso que estar en la casa del faraón con todos los placeres. Estuvo en la mejor universidad. Tenía todo. Pero dijo, yo prefiero estar con mi pueblo. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Cuando yo estaba leyendo otra vez esto, decimos, ¿cómo perdemos la mirada nosotros? El siguiente capítulo 12:2 dice, puestos los ojos en el autor y consumador de su fe. Para ellos era ver al Adonai, al Elohim, el Shaddai, todos los nombres que se le da al Señor en el hebreo. Viendo al invisible. Nosotros, dice que debemos poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, el nombre que tiene poder, el nombre que es poder, el nombre a través del cual podemos hacer cosas hermosas. Podemos provocar en el reino milagros. Podemos ver las maravillas de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando la fe se deja de poner en el autor de la fe, cuando hay muchas cosas que nos distraen. Hay tantas cosas que así como nos distraen, después también nos empiezan a preocupar. Ocupamos nuestra mirada en tantas cosas, menos en el autor de la fe. No solamente para mantenernos, sino para que Él, que es el autor de la fe, provoque a nosotros, traiga a nuestra vida espiritual ese crecimiento de fe que necesitamos. Es tan importante, hermanos. Nosotros podemos entender que hemos recibido por la fe la salvación. Hebreos 11:29-30. Dice, por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Qué hizo Moisés para que el pueblo cruzara? ¿Qué hizo Josué para que las murallas se cayeran? Nada más obedecieron en fe. Nada más obedecieron en fe. Golpeó el agua, se abre el mar y pasa. Dan 7 vueltas a las murallas y las murallas caen. Eso es fe, hermano. Obedecer a la palabra es el fundamento de tu fe. Y en la obediencia está tu bendición. No es en tus conceptos meramente humanos, no en tus planes, no en tu agenda. Está en la obediencia tu bendición. Pero una obediencia que hace milagros. Esa fe es la que pide que los milagros sucedan, que las cosas cambien, que los estorbos se vengan abajo. Ese es el tipo de fe que Dios quiere ver. Y que es necesario que Satanás también vea ese tipo de fe en ti. Yo sé que si yo le pregunto a usted si ha recibido usted por la fe la salvación, me va a decir que sí. Por la fe recibimos la salvación.
Pues por esa misma fe, por muy pequeña que sea, puede seguirle creyendo a Dios, que sus promesas van a ser una realidad en usted. Pero no vienen si no hay obediencia. No será. Nosotros nos tenemos que ajustar al sistema divino, no el sistema divino a su necesidad de usted, para nada. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos, tus pensamientos. Así es que nos conviene mejor estar sujetos a lo divino. Amén. Nos conviene estar sujetos nuestra fe, por muy pequeña que sea, a la obediencia al Señor. Podemos seguir creyendo cada día como viendo lo invisible. No se quede en las experiencias pasadas. Fue bueno en su tiempo, gloria a Dios. Pero lo que Dios tiene ahora todavía es más glorioso. No se estanque ahí, porque así no va a desarrollar, así nunca va a crecer. Sigue en la rutina de la religiosidad. Está hablando de un avivamiento ahora. El avivamiento tiene que empezar personalmente en cada uno de nosotros. En ti. En dejarnos que el Espíritu Santo nos procese. Nuestra fe desarrolle, crezca, después del fundamento maravilloso que el Señor puso ahí en la salvación, crezca, desarrolle, y podamos en sí demostrar que la esperanza que tenemos en esa promesa se hace una realidad en nuestra vida. Se hace una realidad en nuestra vida. Dice el versículo 39, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Fue gente brillante, todos los que mencionamos. Gente sorprendente. Simplemente Moisés, cuando se cansaba, dice la palabra que le levantaba los brazos, y por la pura autoridad que había en sus brazos levantados, ¿qué pasaba? El pueblo tenía la victoria. ¿Cómo Dios utiliza en la palabra todos estos elementos, verdad? ¿Cómo hace esas adaptaciones tan hermosas? Un ser humano como nosotros, realizando lo divino. Incomprensible para la mente humana, pero maravilloso, porque nuestro Dios es un ser espiritual, como lo dije hace un momento. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta. Sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Juntamente con ellos. Vamos a decir que este es el desfile de los héroes de la fe, pero ahí no terminó Dios. Ahí no terminó el Señor. Después de ellos siguió gente de mucha fe. Ahí está Juan el Bautista. No le importó que le cortaran la cabeza. Habló con la verdad. Ahí está Pablo. Ahí están los discípulos. Y grandes siervos de Dios en estos últimos siglos, que verdad mostraron en quién habían creído, a quién le creían, y el poder de Dios a través de sus vidas obró maravillosamente, de tal manera que a causa de ellos el Evangelio llegó a ti y a mí. A causa de la fe de otros, tú fuiste alcanzado. Yo fui alcanzado. Y a causa de una fe motivadora en este tiempo y en esta generación que somos tú y yo, es que podemos alcanzar muchos para Cristo Jesús. Muchos para la alabanza de Dios. Muchos. Que no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta que hay mucha necesidad alrededor nuestro. Las experiencias pasadas con Dios también aumentan más mi fe para el presente. Qué bueno cuando hay experiencias hermosas, ¿no? Un buen fundamento para que el presente todavía venga algo más glorioso. Pero no se quede allá, tiene que avanzar, tiene que crecer, tenemos que desarrollar. Mi pregunta es, ¿cómo está su fe hoy? ¿Cómo está su fe en este tiempo? Si su fe está tan limitada nada más en esperar que Dios conteste aquella petición que usted tiene, está muy limitado.
discúlpeme, está muy limitado. Dios está poniendo delante de nosotros una fe de retos, de expectativas diferentes. Una fe maravillosa que regenera, que transforma, que fluye, que da vida, que resucita muertos. Una fe a través de la cual usted y yo activamos para que esas promesas se cumplan en usted. Se cumpla en su familia, en su matrimonio, en su ministerio, lo que Dios va a hacer. Dios quiere ver en nosotros la diferencia, hermano. Quiere ver en ti la diferencia. Ese Dios maravilloso en el cual tú has creído. Si es verdad, es un Dios de promesas. Pero es un Dios que está ahorita mismo observando la fe de tu corazón. Está observando. ¿Qué tanto nosotros le hemos creído al Señor? ¿Qué tanto podemos obrar y actuar en esa fe? ¿Qué tanto podemos realizar? ¿Qué tanto podemos sacrificar en fe? Sacrificar, no nos gusta esa palabra a nadie. ¿Qué tanto podemos sacrificar en fe? Entregarlo todo en el altar del sacrificio. Si no lo entregas todo, vas a dejar una parte con la cual tú quieres hacer las cosas. Esto no sirve, no se distraigan, por favor. Eso no sirve. Escucha bien. Si tú no le entregas todo al Señor, no entregas tu todo de tu yo en el altar cuando estás delante de Dios, tú mismo estás limitando tu fe. Tú mismo le estás poniendo estorbos a lo que Dios quiere hacer. O somos gente de fe y retos, o estás jugando al cristiano. O te gusta simpatizar con religión nada más. El Señor es mucho más que eso, hermano. Dios es un Dios de poder, de gracia y misericordia. Y tu fe, tu verdadera fe, tu genuina fe, abre las puertas que han estado cerradas para ti. Tú no le puedes poner límites al Espíritu Santo. Cuando digo límites, no le estorbes. No le estorbes. Deja que el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Aunque en ese proceso de perfección nos tenga que doler, tengamos que llorar, tengamos que sufrir, pero a la postre vamos a ver la gloria de Dios descender sobre nuestras vidas. Póngase de pie. Tú que estás ahí, ¿en quién estás poniendo tu fe? ¿Realmente en el autor y consumador que es el Señor Jesucristo? Si esa es tu fe, deja todo lo que hasta ahora has cargado y confía que el Señor te proyecta en fe, te sustenta en fe, te mantiene para que sus promesas se realicen en tu vida y tú puedas glorificar a Dios en espíritu, alma y cuerpo, puedas tener una viva adoración al Señor. Que tu vida sea una vida de adoración al Señor. Que los retos que vengan para ti, tú los tomes y digas: Señor Jesús, yo sé que contigo lo puedo todo. Yo me entrego totalmente a ti. Yo pongo mi todo en el altar. Hoy sacrifico mi agenda. Hoy sacrifico este problema. Hoy sacrifico esta situación. Cualquier cosa que sea lo que te está estorbando tu fe, entrégaselo al Señor, porque el Señor te levantará con una fe victoriosa. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Desde el más profundo del corazón, Señor, reconozco que tu palabra me ha hablado y no va a volver vacía, Señor, porque esa es tu promesa. Se ha dado tu palabra, se ha servido la mesa y tu Santo Espíritu es el único que tienes toda la capacidad y toda la autoridad para hacer esa renovación en la mente, en el entendimiento y esa limpieza en el corazón.
Señor, esa limpieza en el corazón.